El fantasma escalofriante que repta en la zona rosa y otras tragedias malditas. La noche caía en la zona rosa, y con ella un aire denso de misterio se hacía cada vez más palpable. Miguel, un joven mesero de 24 años, lavaba los vasos en el bar después de un turno que lo había dejado exhausto y con la mente nublada. Sin embargo, algo extraño comenzó a envolverse en su entorno. Risas frenéticas resonaban en la oscuridad y sombras danzaban en las esquinas mientras él barría el suelo. Cada vez que se giraba, sentía como si ojos invisibles lo estuvieran vigilando. Era una sensación escalofriante, como si la ciudad misma respirara por él. Todo comenzó tras su extraño encuentro con una anciana de mirada profunda que lo atravesó con su voz temblorosa. «Ten cuidado, joven, los almas sufren aquí, buscan justicia», le había dicho, dejando a Miguel con un escalofrío que recorría su espina dorsal. Desde esa mañana, las luces del bar comenzaron a parpadear inexplicablemente, los espejos distorsionaban rostros sombríos y la risa de su hermana Valeria a veces podía escucharse en el aire, una melodía de alegría que se tornaba en lamento. Un día, ella no regresó a casa y la preocupación lo devoró. «¿Dónde estás, Valeria?», susurró a la noche, con el corazón latiendo descontroladamente. Las calles de su barrio, que solían ser un refugio, se convertían en un laberinto. Las autoridades, más preocupadas por sus corruptelas, barrían sus quejas bajo la alfombra. Pero el miedo que lo atrapaba era mucho más antiguo, como si la misma desgracia que había resquebrajado a su madre por años ahora amenazara el destino de su hermana. «Malditos sean», murmuró Miguel al ver cómo sus vecinos se transformaban en sombras siniestras, ojos vacíos que reflejaban la misma desesperanza que él sentía. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las sombras se cernían, indiscutibles. En un rincón oscuro del bar comenzó a escuchar murmullos. «Vuelve, busca, la verdad», repetían como un eco funesto. La ansiedad se apoderó de él. Esa noche, una figura espectral, difusa pero claramente humana, se dibujó a través de la neblina hasta llegar a Miguel. Su rostro se retorcía en agonía. «¡Encuentra a Valeria!», le gritó, un grito que parecía atravesar el tiempo. Era el mismo grito de la anciana, ahora intensificado. Cuando el reloj marcó la medianoche, se vio empujado a un callejón que parecía cobrar vida bajo su paso. Las risas perdidas de la ciudad adquirían un «¿Estás listo para enfrentar tus peores temores?», pareció susurrarle la oscuridad. Un sudor frío cubría su frente, mientras se preguntaba si lo que había desatado podría llevarse no solo a Valeria, sino a él mismo. ¿Qué pasaría si Miguel no lograba detener lo que había comenzado? Las sombras se arremolinaban a su alrededor, como si esperaran el momento justo para devorarlo. Sin embargo, había algo más, algo profundo que resonaba en su interior, la necesidad de combatir la oscuridad, el deseo de liberar a su hermana de manos de un pasado aterrador. La pregunta permanecía en el aire, oscura como la misma noche. ¿Logrará encontrar el camino hacia la redención antes de que sea demasiado tarde? Miguel respiraba con dificultad. Cada ciclo de aire se tornaba pesado, como si la neblina del callejón le robara la vitalidad. Las sombras que lo rodeaban parecían cobrar forma, anhelando consumirlo. Un grito desgarrador resonó a lo lejos y su corazón dio un salto. «Valeria», pensó.
Su mente se precipitaba en la búsqueda de respuestas. Mientras se adentraba en el callejón, se dio cuenta de que la pared de ladrillos tenía marcas, rasguños horribles que parecían contar historias de horror. ¿Qué le ocurrió a Valeria? La angustia lo inundaba. La anciana había hablado de justicia, pero él no sabía siquiera por dónde empezar a buscar. Las risas distorsionadas se convertían en susurros burlones, como si la ciudad misma se reía de su impotencia. «No estás solo», decía una voz femenina, pero Miguel se preguntaba si era otra trampa de la oscuridad. «No estás solo», volvió a sonar, esta vez más cerca. Sintió un escalofrío recorrerle la columna, se volvió, pero no vio nada más que penumbras. El sonido de un cristal rompiéndose resonó detrás de él, sacándolo de su parálisis. Sin pensarlo, corrió hacia la salida del callejón, con la adrenalina en las venas. No podía dejar que el miedo lo controlara, sabía que debía seguir adelante, encontrar la verdad que buscaba, aunque eso significara adentrarse en el mismo corazón de su terror. Al finalizar el callejón, se encontró en una pequeña plaza desierta, iluminada tenuemente por una farola parpadeante. En el centro, una fuente oscura brotaba agua negra, como si la misma muerte fluyera allí. Un susurro familiar llenó el aire. «Miguel». Era Valeria. «Valeria», gritó, con el alma desgarrada. Pero ella no apareció. En cambio, una figura apareció de las sombras, una mujer joven con un rostro que parecía fusionarse con la oscuridad. «He estado esperándote», dijo con una voz que helaba la sangre. Miguel sintió como el pánico lo abrazaba, incapaz de moverse. «Ellos te la quitaron, pero puedes liberarla», continuó la figura, extendiendo una mano temblorosa hacia él. «Necesitas saber la verdad sobre la zona rosa». La angustia llenó cada rincón de su corazón. «¿Qué verdad?», preguntó entrecortadamente. «La tragedia que se oculta detrás de cada risa y cada sombra». «Ven conmigo», dijo la mujer, inclinando la cabeza en un gesto de despedida. Que lo instaba a seguirla. Miguel sintió que su piel se erizaba, la confusión se mezclaba con la desesperación. ¿Podía confiar en ella? Mientras tomaba la decisión, un grupo de sombras emergió. Sus rostros distorsionados y gritos inhumanos llenaron el aire. Miguel se dio cuenta que ya no había vuelta atrás. La figura dispersa se convirtió en una mezcla de luces y sueños retorcidos. Sin esperar más, se echó a correr, atravesando la plaza hacia la figura que le ofrecía respuestas, sin saber que detrás de él, lo que una vez fue solo una broma macabra, ahora se convirtió en una cacería. Los murmullos escalofriantes lo perseguían, resonando en su mente. «Atrápalo, no lo dejes escapar». Miguel sabía que cada paso que daba podía ser el último, y que la verdad que anhelaba podría costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. Y cuando pensó que se había deshecho de ellos, una mano fría se aferró a su tobillo y lo derribó. La plaza se convirtió en un mar de sombras y risas burlonas, un eco aterrador que retumbaba en su ser. «Todo lo que has buscado está aquí, Miguel. Ahora enfrenta tu destino», se rió una voz, mientras la oscuridad cerraba su abrazo a su alrededor. ¿Qué le esperaba en ese abismo de sombras? ¿Podría confrontar lo que había desatado? ¿O quedaría atrapado para siempre en la maleza de un pasado nauseabundo? Mientras lo arrastraban hacia la oscuridad, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría sanar las heridas que otros habían dejado en su hogar?
La oscuridad lo rodeaba, y el eco de la risa se hacía más intenso, casi contagioso, mientras Miguel luchaba contra la mano que lo sujetaba. La figura que antes parecía prometer respuestas ahora se desvanecía, convirtiéndose en un mero susurro entre la multitud de sombras. Él intentó actuar, pero su cuerpo estaba paralizado por el terror. «¡Déjame ir!», gritó, pero su voz se ahogó entre las carcajadas retorcidas que resonaban a su alrededor. Un nuevo tirón en su tobillo lo sacudió, arrastrándolo hacia el centro de la plaza. Cuando finalmente se dio la vuelta, se encontró cara a cara con aquellos rostros distorsionados, ojos vacíos y sonrisas llenas de desesperación. Miguel sintió cómo el terror lo invadía. Cada criatura parecía cobrar vida de las historias más oscuras de la zona rosa, seres de una leyenda olvidada. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó. Su voz temblorosa apenas salió de su boca. «Nosotros somos los olvidados, los que han caído en el abismo de tus temores», respondió una sombra con una voz que rasguñaba su mente. «Hoy venimos por ti». Mientras aquellos seres se acercaban, Miguel se dio cuenta de que no solo eran sombras, sino reflejos de los miedos de la gente que alguna vez recorrió esas calles. La plaza se transformó en un laberinto sin salida, como si las mismas paredes de ladrillo le susurraran secretos de su propia historia, de promesas rotas. Con un esfuerzo sobrenatural se levantó del suelo, sus piernas tambaleándose. Pero logró mantenerse en pie. Recordó las palabras de la mujer que lo había guiado, lo que sabía de Valeria. «Necesito encontrarla, no soy como ustedes, no me llevarán», gritó, sintiendo que la rabia lo empoderaba, aunque cada palabra se perdía en la cacofonía de risas burlonas. Las sombras se detuvieron un instante, como si su grito tuviera el poder de congelar el tiempo. Miguel se lanzó hacia la fuente, donde el agua negra burbujeaba, oscura como su destino. «¡Valeria!», gritó de nuevo, una última súplica al aire, esperando que algún eco de su voz la alcanzara. Pero la respuesta vino en forma de un chillido desgarrador, una voz que sonaba como la suya, pero retorcida por el dolor. «Miguel, ¿por qué no viniste antes?», resonó en su mente, y sintió que su corazón se hundía. El agua de la fuente comenzó a vibrar, y una mano emergió, blanca como la luna, pero cubierta de cadenas. Era Valeria, atrapada en un abismo de sombras, su rostro marcado por el sufrimiento. «¡Ayúdame!», imploró, sus ojos llenos de terror. El tiempo se detuvo en ese momento, la risa se apagó, y solo quedó el eco del dolor. Miguel se acercó empujado por un impulso casi animal, pero las sombras no lo dejarían ir tan fácil. «¡No, Miguel, no te acerques!», gritó Valeria, su advertencia golpeando su pecho como un puño. Desesperado, Miguel sintió el tirón de las sombras a sus espaldas, un mantenimiento de su vacío que lo atraía. Sabía que tenía que decidir, salvar a Valeria y confrontar el horror que acechaba, o huir y dejarla ante la oscuridad eterna. De repente, un destello iluminó la fuente, las sombras retrocedieron y Miguel vio con claridad a Valeria, atrapada en el agua negra. «No dejes que el miedo te consuma, toma mi mano», dijo ella con voz temblorosa. Sudor frío descendía por su frente, el sonido del pánico palpitaba en sus oídos. Un paso hacia adelante, una decisión eterna. ¿Podía enfrentar el horror para rescatarla o se perdería en su propia desesperación? Mientras dejaba que su mente ardiera en dudas, la fuente siguió burbujeando y las sombras empezaron a acercarse de nuevo, creando un torbellino de oscuridad. «La decisión es tuya, Miguel», susurró Valeria, su rostro mostrando una mezcla de esperanza y pánico. Y en ese momento, un nuevo eco retumbó por la plaza oscura. «¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no la dejas abandonada, dejando que la historia se repita?» La oscuridad movía los hilos y el tiempo parecía deslizarse lejos de su control. El sacrificio estaba al alcance. ¿Sería capaz de cruzar la línea entre la luz y la oscuridad o se perdería en el abismo? Mientras las sombras se abalanzaban sobre él, con el eco de risas y llantos resonando, la duda quedó suspendida, nadando en la negrura. Y la pregunta surgió al aire. «¿Qué harás, Miguel?». El tiempo pareció detenerse.
Miguel miró a Valeria, sus ojos desbordados de desesperación buscaban los suyos. La fuente a su alrededor gorgoteaba, y cada burbuja que estallaba parecía llevarse un poco más de su valor. El aire se volvió espeso, pesado, mientras las sombras a su alrededor empezaban a moverse al unísono, una coreografía aterradora. ¡Miguel! La voz de Valeria temblaba, una queja que cortaba el aire frío. Ella seguía extendiendo su mano, brillando en un pálido resplandor que competía con las tinieblas. Pero la mano no era solo un símbolo de ayuda, era también un recordatorio de su anterior ausencia. «Toma mi mano, no quiero quedarme aquí». Al instante, recordó aquel día en que simplemente se había marchado sin razón aparente. No preguntó, no se despidió. Tal vez este era el castigo. Tal vez Valeria estaba atrapada por decidir abandonar a quien verdaderamente necesitaba. La culpa lo devoraba, y las sombras a sus espaldas empujaban, presionando cada vez más fuerte, como si quisieran arrastrarlo al mismo infierno. «No puedo, no puedo», gritaría. Como si sus palabras hubiesen marcado un límite, el coro de sombras se volvió más intenso. Risas burlonas y sollozos se entrelazaban, creando una sinfonía de locura que reverberaba en su mente. Todo lo que conocía parecía desmoronarse a su alrededor, dejando solo la esencia del horror. Mirando a Valeria, sintió cómo los recuerdos de sus momentos junto a ella lo embriagaban, ahogándolo en nostalgia y arrepentimiento. Con lágrimas en los ojos, alzó la mano, pero, en un destello de luz, las sombras comenzaron a girar, formando un remolino oscuro a su alrededor. «No, no te la lleves», gritó, mientras el vacío intentaba tragarse sus palabras. Sin embargo, la figura de Valeria dejó de brillar y comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en una sombra más entre el océano de terror. «Miguel, por favor, no mires atrás», le suplicó su voz, ahora lejanas, como ecos de una vida que había pasado de largo. Y en ese momento, la risa había desaparecido. Un silencio absoluto invadió el lugar, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Miguel cerró los ojos, sintiendo cómo las sombras presionaban contra él, arrastrándolo. En ese instante, todo su ser necesitaba una respuesta. Si los fantasmas de su pasado lo perseguían, ¿debería él convertirse en uno de ellos? La figura de Valeria se desvanecía en el aire, y él sentía que lo arrastraban hacia la fuente. Entonces, un último destello iluminó la escena, las sombras parpadearon, y una visión aterradora se presentó ante él. Un rostro familiar apareció de las profundidades oscuras de la fuente. Era la anciana que una vez le había advertido sobre los peligros de la zona rosa. «No somos solo reflejo de tus miedos, Miguel, somos lo que dejas atrás», dijo con una voz tan fría como la muerte. «Cada decisión pesa, tú decides». La presión sobre su pecho aumentó, y en ese mismo instante comprendió que sus miedos no los habían creado. Eran la consecuencia de sus elecciones, y su inacción había contribuido a la oscuridad. Mirando de nuevo a la fuente, supo que los ecos de las palabras lo devoraban. Almas perdidas lo observaban, esperando una respuesta. «¡Valeria!», gritó una vez más, y al pronunciar su nombre sintió que una fuerza lo sacudía. Las sombras se agitaron, como si reaccionaran al poder de su declaración, pero no se detuvieron. La risa regresó, aún más fuerte, y las sombras comenzaron a convertirse en figuras, mostrando cómo sus deseos más oscuros emergían de su propio corazón. La confusión en su mente se desató, y por un momento parpadeó. «No, no puedo dejar que esto suceda». Pero el remolino seguía aumentando, y cada sombra parecía ser un fragmento de un miedo que una vez había considerado. La plaza, la fuente, todo comenzó a distorsionarse. Miguel dio un paso hacia atrás, y un grito de desesperación resonó en su alma. «¿Qué debo hacer?». La pregunta retumbó en su mente, y ante él las sombras comenzaron a desenredarse, revelando secretos ocultos. Y en un giro inesperado, un rostro se hizo evidente en la oscuridad. Un familiar, un amigo que se había perdido en la zona rosa. «Miguel, el pasado no se puede ignorar, tu verdad es el camino».
La oscuridad se cernía más cerca. El ciclo debía romperse. La duda lo envolvió, latiendo en cada palpitación de su corazón. Mientras el eco de las risas resonaba, un nuevo terror se gestaba. ¿Pero a qué precio? Miguel estaba al borde de un abismo no solo de sombras, sino de decisiones horripilantes. El próximo eco comenzó a emerger, el tiempo aún se detuvo, y el mar de sombras aguardaba su respuesta. ¿Aceptarás tu destino o intentarás escapar de ti mismo? Fue lo último que escuchó antes de la oscuridad lo engullera de nuevo, la plaza sumida en un silencio aterrador. La próxima decisión definiría no solo su destino, sino el de todos aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de escapar. Las sombras lo envolvieron, pulsando, retorciéndose como serpientes hambrientas. Miguel sintió que cada una de sus inseguridades se elevaban, sus miedos convertidos en figuras grotescas que danzaban y reían a su alrededor. Su corazón latía frenético, cada golpe resonando como un tambor que marcaba la cuenta regresiva a su inevitable destino. «¡Miguel, despierta!». La voz de Valeria, distorsionada, parecía provenir de todas partes y de ninguna. Con un esfuerzo titánico, abrió los ojos. Frente a él, la fuente permanecía imperiosa. Débil y tembloroso, respiró hondo, pero el aire estaba tan espeso que casi le arrebataba la respiración. Sin embargo, la encarnación de sus fantasmas no se detuvo. «Eres solo un eco de lo que podrías haber sido», susurró un rostro entre las sombras, su presencia familiar deleitándose en el tormento de Miguel. Era su hermano, desaparecido hace años en este mismo lugar. Esta es la zona rosa, Miguel. Aquí tu pasado no puede ser ignorado. Aquí es donde la levedad de tus decisiones se convierte en el peso del destino. «Cállate», Miguel gritó, aferrándose a su lucidez. Buscó a Valeria en la penumbra, la urgencia empujándolo hacia adelante. «No puedo dejarte aquí, no dejaré que esto me consuma». Cada palabra era un desafío a las sombras, como si sus gritos de resistencia pudieran ahuyentar la oscuridad. Pero la risa resonaba, indecorosa y burlona, y las sombras parecían acercarse aún más, susurros llenos de promesas de rendición y desesperanza. «No puedes escapar de lo que eres, Miguel. Mírate, solo eres un reflejo roto en esta plaza maldita». Las risas se convirtieron en llantos, en una cacofonía de tantos que habían caído, y su voz se transformó en un grito desgarrador. La tormenta de emociones lo sobrepasaba. Diferentes ecos de personas que había conocido comenzaron a surgir, todos reprimidos, sus rostros espectrales observaban, con ojos vacíos que juzgaban su inacción. «Debiste actuar, Miguel, no solo por ti, sino por ellos». La sombra de Valeria emergió de entre la oscuridad. Su figura ya no brillaba, era un espectro atrapado en su propio fracaso. «Esta es tu oportunidad de redención. Solo tú puedes romper el ciclo». La desesperación lo atravesó. ¿Redención? ¿Era en verdad lo que buscaba, en medio de este mar de horror? Pero entonces recordó su abandono, cada decisión que había tomado, cada vez que eligió la comodidad sobre el riesgo. Las sombras a su alrededor empezaron a cobrar forma. Eran los que no había salvado, quienes esperaban una respuesta que nunca había dado. «No, no lo haré», gritó. Comenzó a avanzar hacia su hermano, tratando de recordar los momentos en que había sido fuerte, cuando había luchado por sus seres queridos. Miguel extendió las manos, no a una sombra, sino al vacío, como si pudiera alcanzar lo que alguna vez amó. «No quiero ser parte de esto». De repente, el remolino de sombras lo rodeó, y sintió que el tiempo se desvanecía de nuevo. La presión en su pecho se intensificó hasta convertirse en un ardor, notando cómo la esperanza se mezclaba con un terror creciente. «Tienes que decidir, Miguel», gritó Valeria, como si sus palabras pudieran romper el hechizo. Miguel sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros, y en el instante en que las sombras hicieron un movimiento brusco hacia él, decidió. No más decisiones basadas en el miedo.
En ese momento, un rayo de luz pareció romper la oscuridad, iluminando un camino, una posible salida. Pero la luz también trajo consigo una revelación escalofriante. El precio de su liberación podría significar la condena de otros. ¿Y si te pierdes a ti mismo en el proceso? ¿Cuánto dolor estás dispuesto a soportar? La pregunta resonó en su mente, mientras se acercaba a la fuente que se agitaba de una manera que aludía a antiguos secretos. Con el corazón palpitando, Miguel miró de nuevo a Valeria. ¿Podría salvarla y salvarse a sí mismo al mismo tiempo? Sin respuesta clara en su mente, sintió que la oscuridad se acercaba, y mientras la luz parpadeaba, una sensación de incertidumbre le inundó. ¿Podría su valentía ser suficiente? ¿O el vacío reclamaría todo lo que amaba? El abismo lo miraba a los ojos. ¿Se lanzaría al desafío? ¿O se dejaría atrapar por la oscuridad? La próxima decisión sería definitiva. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras la luz parpadeante jugaba a ser su salvación. Las sombras se agolpaban a su alrededor, su risa burlesca ahogando cualquier intento de esperanza. Decidir entre salvarse a sí mismo o arriesgarlo todo por Valeria lo estaba desgastando. Era un cruce peligroso, un juego con una apuesta mortal. Frente a él, el destello de luz parecía invitarlo, prometiendo respuestas, pero al mismo tiempo un enigma tan oscuro como el propio abismo. ¡Valeria!, gritó, intentando penetrar la muralla de horror que lo rodeaba. No había respuesta, solo ecos que volvían en un murmullo de lamentos. ¿Dónde había ido su esencia, su determinación? De repente, un grito desgarrador le llegó desde la distancia. Miguel lo reconoció, era la voz de Valeria, llena de pánico y sufrimiento. ¡Ayúdame, Miguel! Las sombras comenzaron a arrastrarse hacia la fuente de aquel lamento, como si fueran atraídas por su dolor. Sin pensarlo, Miguel comenzó a correr hacia el destello, la brisa fría cortándole la piel, como si las sombras quisieran retenerlo. Cada paso que daba lo acercaba más a su amada, pero el vacío se reía de él, haciendo eco de su debilidad. «Eres un traidor, un cobarde», resuena en su cabeza la voz de su hermano. «Siempre lo has sido». Las palabras rasgaron su mente como cuchillos, y él se tambaleó, su cuerpo gritando en protesta ante el peso de la culpa y el rencor. Sin embargo, el grito de Valeria fue más fuerte que las sombras que lo atormentaban. Un nuevo impulso corrió por venas, una chispa de claridad. Debía confrontar no solo a las sombras, sino también a sus propios demonios. «No voy a abandonar a Valeria», exclamó, una decisión aún más poderosa que el terror que lo rodeaba. La luz se intensificó a medida que se acercaba, revelando figuras deterioradas que superaban sus peores temores. Eran los rostros de aquellos a quienes había fallado, las almas perdidas que él había ignorado, observándolo con ojos llenos de decepción y enojo. «¡Los dejaste atrás!», gritaban en coro, sus lamentos como cuchillas desgarrando el silencio. Miguel, paralizado por la culpa, se sintió más pequeño que nunca. Pero no podía rendirse. Sin dirigirse a las sombras, un grito emergió de su pecho. «¡Valeria, voy hacia ti!». Se lanzó hacia la luz, osando un último esfuerzo. Las sombras, voraces y corrompidas, intentaron tomarlo, pero él se aferró a la luz como un náufrago a un salvavidas. Cuando al fin cruzó el umbral de la luz, la escena cambió drásticamente. Se encontró en un espacio vasto, una inmensa sala iluminada por destellos de un fuego irreal. Valeria estaba un poco más adelante, atrapada entre sombras, la mirada fija en él. «Miguel, ayúdame, por favor». Su voz sonaba entrecortada, como si la distancia entre ellos fuera más que física. Miguel extendió la mano, sintiendo que el aire a su alrededor se tornaba más denso, opresivo. «Estoy aquí, voy a sacarte». Pero al tratar de avanzar, la luz comenzó a desvanecerse y las sombras, ahora llenas de furia, se arremolinaron a su alrededor.
El miedo se transformó en pánico. Valeria lo observaba, angustiada, pero las sombras la mantenían cautiva, como un insecto en una telaraña. «Miguel, el reloj avanza. Debes actuar ahora». Su voz se ahogaba en un chillido de terror. La desesperación llenó cada rincón de su ser. ¿Podría arriesgarlo todo y aún así salvarla? ¿O fallaría una vez más? La decisión ahora no era solo sobre él, su vida dependía de su valentía. Y en ese preciso instante, un grito desgarrador rompió la atmósfera. «No hay tiempo, la hora sagrada se acerca». ¿Qué significaba eso? ¿Qué nueva amenaza acechaba? Las sombras giraron con furia, y Miguel comprendió que el desafío estaba apenas comenzando. ¿Sería capaz de enfrentarse a aquello que lo había mantenido cautivo, o caería de nuevo en la oscuridad? La batalla contra su propio terror apenas comenzaba. Miguel sintió un nudo en el estómago al recordar esas palabras. La hora sagrada se acerca. El pánico se apoderó de él mientras veía cómo las sombras se vuelven cada vez más agresivas, como serpientes dispuestas a devorarlo. Cada susurro que salía de sus labios era un ataque directo a su cordura. «Valeria, no puedo dejar que esto te consuma», gritó nuevamente, intentando con toda su fuerza romper el vínculo entre ella y la oscuridad que la rodeaba. Las sombras se alzaban, festivas en su oscura danza, burlándose del amor que Miguel sentía por Valeria. Su risa resonaba en el aire frío, llenando el vasto espacio de una desesperanza insoportable. Intentó avanzar, pero el suelo se convirtió en un lodazal de recuerdos fallidos. Viendo a su alrededor, vio que era más que un enfrentamiento físico, era la manifestación de sus miedos, sus fracasos. Cada paso que daba sentía que se hundía más en ese abismo. «No puedo dejarte», exclamó, rompiendo el silencio como un disparo. Lanzó su cuerpo hacia ella, acercándose a la muralla de sombras. Cada grito de Valeria era un disparo de dolor que resonaba en su pecho, un recordatorio de lo que estaba en juego. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, latidos oscuros que susurraban promesas de rendición. «Ya no hay vuelta atrás, Miguel», se burlaban, «estás solo, como siempre has estado». Pero su voz se alzó más fuerte, desafiando la oscuridad. «No estoy solo, jamás estaré solo mientras tú existas». Pero la luz comenzaba a consumirse. Miguel sintió que estaba perdiendo a Valeria, su último refugio en un mundo que se sumía en la locura. Se lanzó de nuevo hacia la sombra más cercana, decidido a enfrentar su destino. La desesperación lo empujó hacia adelante, y las sombras, atraídas por su desafío, intentaron devorarlo. Sin embargo, en el núcleo de esa oscuridad, un resplandor tenue emergía, pulsando débilmente como un corazón maltratado. «¿Qué es esto?», pensó, mientras un eco de identificación resonaba en su interior, un deseo de salvación que nunca había logrado alcanzar. «Valeria, esto es nuestro, debemos unirnos». Ella se retorcía, mirando cómo sus ojos brillaban de miedo y anhelo. «Miguel, sus fuerzas son incontrolables, escapa». Pero él no podía ni quería. En su pecho la determinación ardía más que la sombra. Rebuscando en su ser, recordó los momentos felices, sus risas, sus sueños. Siguió aquella chispa, dejando que el amor nuble su mente. «¡Te encuentro!», gritó, y a la vez un torrente de luz fluyó de su interior, desbordándose hasta alcanzar a Valeria. Era un estallido de esperanza, un vuelco contra la oscuridad. Las sombras a su alrededor comenzaron a gritar, frenéticas, impotentes frente a aquel resplandor que se expandía. Miguel se adentró en la luz, cruzando el límite que separaba su espíritu del abismo. Sintió que la conexión crecía, como si el amor pudiera ser una espada contra la oscuridad. «¡Juntos!», exclamó, extendiendo su mano hacia Valeria. Ella levantó la suya, y en un instante el espacio entre ellos desapareció.
El mundo tembló alrededor de ellos, y las sombras se dispersaron con un alarido de furia, revelando la verdad que siempre había estado escondida. La hora sagrada no es solo un presagio de peligro, sino una elección, Miguel. Desconcertado, sintió que una fría oleada de miedo lo invadía nuevamente. ¿Qué significaba eso? La luz que había generado empezaba a atenuarse, y por un momento vio el rostro de su hermano, ese mismo con el que había luchado en su mente. «Tú no puedes escapar, Miguel», resonó su voz, suave, viperina. La realidad se distorsionaba nuevamente, y él supo que esta batalla no había terminado. La conexión con Valeria había creado un destello, pero las sombras estaban más vivas que nunca, y ahora había una verdad aún más profunda que desentrañar. La luz se desvanecía, dejando solo el eco de sus decisiones. Miguel se sintió tragado por un miedo palpable, y mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, comprendió que la verdadera lucha se libraría no solo por Valeria, sino por su propia alma. ¿Seré un héroe o seré un villano? ¿Qué hay de la luz dentro de mí? El horror se cernía sobre él, un soplo helado que trajo consigo un susurro escalofriante. La verdadera hora sagrada se acerca, y esta vez tú serás el sacrificio. El abismo de posibilidades se abrió ante él, y la pregunta flotaba en el aire como un oscuro presagio. ¿Podría luchar una vez más cuando lo que estaba en juego era su propia esencia? Miguel abrió los ojos de nuevo, confundido y temblando. Un frío gélido le recorrió la espina dorsal y por un momento pensó que todo había sido un mal sueño. Sin embargo, el suelo seguía cubierto de sombras y el eco de los gritos de Valeria retumbaba en su mente. Se levantó, la determinación empujándolo hacia adelante. Todo tiene un precio, pensó, mientras el temor le ataba el corazón. Tenía que averiguar qué quería la oscuridad de él. Se giró hacia donde Valeria había estado, pero un vacío oscuro ocupaba su lugar. La luz que ellos habían creado se disminuyó en un parpadeo, y como un trueno, la risa de las sombras llenó el entorno. «Esto no ha hecho más que comenzar», susurraron al unísono, como si se burlaran de su angustia. Miguel se obligó a moverse, sus piernas temblorosas lo llevaban cada vez más cerca de su destino. Pero una presión palpante lo empujaba hacia abajo, como si la tierra decidiera tragárselo. Respiró hondo y recordó la luz que había sentido, la conexión con Valeria. ¿Se había ido para siempre? Cada paso era un recordatorio de su dolor. Se adentró entre las sombras, llevando consigo la fragancia de su amor, un perfume en un mundo de descomposición. «Debo encontrarla», murmuró para sí mismo. La voz de su hermano resonaba en su mente. «La verdad está en ti, Miguel». Esos ecos no eran solo un susurro de traición, sino también un rayo de esperanza. Al menos, eso pensaba, hasta que un escalofrío le recorría el cuerpo, y un escalofrío lo llevó a mirar atrás. Las sombras se arremolinaban, y entre ellas una figura emergía, distorsionada, y aunque su rostro era borroso, sus ojos ardían en un fuego azul. Un profundo terror lo invadió. «Tú has elegido este camino», resonó la voz espectral, y Miguel sintió que todo se desvanecía a su alrededor. «¡No!», gritó, avanzando a pesar del aura amenazante. Las sombras trataban de tirarle al suelo, y unas manos frías intentaban sujetarlo, pero él recordó el resplandor que había sentido, la conexión con Valeria. «Ya no me controlarás», exclamó con fuerza, y se aferró a su voluntad. Las sombras retrocedieron un instante. «La luz no tiene poder sobre lo que eres, Miguel. Este tiempo es tu juicio», dijo la figura, su voz un susurro gélido que penetraba en su mente. Fue entonces que comprendió que la hora sagrada no solo implicaba salvar a Valeria, sino confrontar sus propios horrores. Los recuerdos de sus fracasos y miedos emergieron en su mente como un torrente. Sentía que estaban allí, esperando. Su hermano, su culpa, Valeria.
Enfrentarse a ellos significaba despojarse de la carga que había llevado toda su vida. Se dejó caer de rodillas, temblando con la presión del miedo aplastante. «¿Por qué me haces esto?», preguntó, con su voz quebrada. Las sombras se rieron de él, pero había algo en su interior que ardía, un deseo de liberación. Lo que sucedía allí no podía ser simplemente una lucha física, era un conflicto eterno entre su esencia y sus propios demonios. De repente, un aullido de dolor rompió el aire. Miguel levantó la vista, horrorosamente consciente de que era el grito de Valeria. ¡Valeria! La desesperación lo atravesó como una puñalada. Sin pensarlo, se lanzó hacia la densa oscuridad. Las sombras se agolpaban a su alrededor, tratando de frenarlo, pero él solo podía pensar en su voz, en el miedo que sentía. «No te dejaré», gritó con todas sus fuerzas, y en ese momento una chispa luminosa brotó desde su interior, buscando expulsar las sombras. El aullido de Valeria se detuvo abruptamente. El silencio cayó con pesadez, y Miguel se encontró atrapado entre la luz y la oscuridad. La figura ominosa se acercó nuevamente, esta vez más clara y definida. Sus ojos resplandecían en una intensidad sobrenatural. «¿Sabes cuál es el precio que debes pagar, Miguel?». La pregunta retumbó en el aire. Cada palabra se sentía como un golpe directo en su ser. Mientras tanto, el eco de la sombra susurraba de nuevo, más insistente, alimentándose de su duda. «Tu sacrificio será la clave. Pero, ¿estás dispuesto a pagarlo?». El horror se hacía palpable en el aire enrarecido, y antes de que pudiera responder, la figura se desvaneció, dejando una oscura risa en el aire. Miguel sabía que lo habían perdido nuevamente, pero al mismo tiempo había algo más. Una sutil pulsión en su interior, una sensación de que podía superar aquello, si solo encontrara a Valeria. Como si el universo hubiera escuchado su deseo, vio una brizna de luz a lo lejos, un destello de esperanza. Se lanzó hacia ella, sin pesar ni miedo, decidiendo enfrentarse a su destino. Pero el manto de sombra se cerraba alrededor de él nuevamente, y susurros temerosos lo rodeaban. La hora sagrada se acerca, y el verdadero sacrificio apenas comienza. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que tenía que encontrar a Valeria. Cada paso lo acercaba a la verdad, pero en su interior se preguntaba, ¿qué perdería en el camino? ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar por amor? La lucha apenas comenzaba, y lo que estaba en juego era mucho más que su propia vida. Un sudor frío empapaba la frente de Miguel mientras se acercaba a la brizna de luz. Cada paso lo llenaba de dudas, y el eco de la risa de las sombras aún reverberaba en sus oídos. «La hora sagrada se acerca», repetía su mente, como si fuera un mantra perturbador. La luz parecía un oasis en un desierto de oscuridad, pero la presión a su alrededor lo hacía vacilar. «Debo seguir», se decía, apretando los dientes, luchando contra la creciente desesperación. Pero cuando extendió la mano hacia la luz, ésta comenzó a retroceder, como si lo probara, como si midiera su determinación. Todo a su alrededor se tornó más opresivo, como una serpiente que se contrae en torno a su presa. De repente, las sombras cobraron vida, formando figuras grotescas que danzaban a su alrededor, sus risas resonando con una siniestra alegría. Miguel parpadeó, intentando despejar su mente, pero las visiones de su hermano, de Valeria, de su pasado, lo asediaron. «No, yo no soy esto», gritó, intentando huir de sus propios demonios. Las sombras se detuvieron, las figuras tomaron forma y se acercaron a él, sus rostros enmarañados de rabia y tristeza. «¿Crees que puedes escapar de nosotros?», susurraron, y una risa amalgamada se alzó en el aire. «Tu lucha es en vano». «The truth is in you, Miguel», resonó nuevamente. Y en ese instante se dio cuenta de que la luz no estaba solo frente a él, también residía dentro de él. Se concentró en esa chispa, permitiendo que la conexión con Valeria lo guiara. Un eco de amor y valor iluminó su ser,
y al tocar la luz interna, sus dedos comenzaron a brillar. Aquello provocó una reacción en las sombras. A medida que la luz crecía, también lo hacía su furia. «No puedes tomar lo que no te pertenece», gritaron alarmadas. Pero Miguel sabía que no estaba solo. La fuerza de su amor por Valeria era su escudo. «Tu poder no me asusta», vociferó, y se lanzó hacia adelante con una explosión de energía luminosa. Las sombras se sacudieron al contacto, aullando y distorsionándose en un frenesí. El suelo crujía bajo sus pies, mientras la oscuridad se replegaba momentáneamente. Al abrirse camino, Miguel vio por primera vez lo que se encontraba detrás de las sombras. Un camino serpenteante iluminado por luces temblorosas, nutriéndose de su fuerza. Las formas oscuras retrocedieron, pero no sin dejar una advertencia. «Este es solo el comienzo. Tu sacrificio es inevitable». «Tendrás que intentarlo más que eso», desafió Miguel, sintiendo el ardor de su enemigo en cada palabra. Avanzó, decidido a descubrir a dónde lo llevaría su lucidez renovada. Desafiante, la oscuridad susurró secretos ocultos, revelando los miedos más profundos que había querido ignorar. Miguel sintió que su corazón palpitaba rápido, enfrentándose no solo a las sombras externas, sino también a las anticipaciones pesadas de su alma. «¿Hasta dónde eres capaz de llegar?», preguntaron los ecos de las almas perdidas que vagaban por ese lugar. «Solo quiero a Valeria», respondió, su voz resonando fuerte en él. La sinceridad de su deseo pareció cortar como cuchillo en el aire, y las sombras titubearon. Finalmente, la luz que había visto desde lejos se intensificó, pareciendo responder a su anhelo más profundo. Siguió el sendero, y en su interior un nuevo fuego empezaba a encenderse, una promesa de lucha y sacrificio. Sin embargo, al final del camino, algo lo aguardaba. Una presencia palpable, pesada, que hizo que su corazón se encogiera. Era la figura que había visto anteriormente, pero esta vez era más clara, más aterradora. Su sonrisa estaba marcada por la malicia, y su voz rasposa llenó el aire. «Bienvenido, Miguel. Aquí es donde tus verdaderas pruebas comienzan». Miguel se detuvo, comprendiendo que cada paso lo había llevado más cerca de un abismo, que no alcanzaba a concebir. La idea de sacrificarlo todo por Valeria no lo llenaba de valentía, sino de un terror irrefrenable. ¿Qué precio tendría que pagar para salvarla? Las sombras se alzaron nuevamente, avanzando hacia él, y su grito resonó con fuerza, buscando romper la oscuridad. «No te dejaré ir», repitió, más para sí mismo que para la criatura. Allí, en esa intersección de luz y sombras, Miguel supo que cada decisión lo acercaba no solo a Valeria, sino también a su propio destino. Pero el sacrificio que se aproximaba parecía más aterrador que el mismo horror que lo rodeaba. Y en ese instante de certeza aterradora, comprendió que su amor sería solo un ecosistema en un mar de desolación. ¿Qué sucedería cuando finalmente tuviera que enfrentarse a la verdad? Miguel respiraba entrecortadamente. La presión de la oscuridad lo asfixiaba. Mientras la figura ominosa se acercaba, una certeza comenzó a formarse en su mente. Estaba en la hora sagrada. Cada sombra a su alrededor era un reflejo de sus propias decisiones, sus fracasos pasados. Cuando la figura sonrió, Miguel sintió un escalofrío recorrerle la columna, un eco de todas las veces en que se había rendido. «Eres un cobarde, Miguel», resonó la voz más profunda, como un golpe. «Has abandonado a todos los que te necesitaban». Eran las voces de aquellos que había fallado, su hermano, su madre y Valeria. La verdad lo ahogaba. ¿Cómo había permitido que el miedo dictara su vida? Abandonar a Valeria. Las decisiones se acumulaban como sombras. Pero ahora era tiempo de enfrentar lo que había dejado atrás, de enfrentar la culpa que lo consumía. «¡Basta!», gritó, y al hacerlo, una chispa de luz comenzó a crecer en su interior. Recordó las risas de Valeria, los momentos felices, y esa conexión entre ellos que había desechado. La luz se expandió, iluminando poco a poco el abismo que lo rodeaba. Las sombras retrocedieron, y la figura ante él frunció el ceño.
Esto no ha terminado, Miguel, siseó, pero su voz temblaba. Miguel sintió que su verdad lo empoderaba. «No estoy solo, nunca más estaré solo», clamó, lanzándose hacia la figura que lo había atormentado. La luz en su corazón creció, y con cada paso firme el suelo comenzó a temblar. «Te enfrentaré, por Valeria». El abismo bajo sus pies se agrietó, pero no se detuvo. Los ecos de sus recuerdos eran ahora compañeros de lucha, recordándole que cada instante contaba. La luz lo envolvió, desbordándose como un torrente incontrolable. Con un grito liberador, rompió el abrazo de la oscuridad que intentaba devorarlo. El sonido ahogado de las sombras se transformó en un griterío de desesperación. Pero Miguel no se detuvo, sabía que tenía que tomar una decisión. «Valeria, estoy aquí, te prometo que te sacaré de esto». La luz comenzó a girar a su alrededor, y en un instante pudo verla. La forma tenue de Valeria luchaba por liberarse entre las sombras. «Miguel», su voz llena de dolor lo atravesó. «No dejes que esto te consuma. Run». En ese momento vio su propia lucha reflejada en ella. Había arrastrado su sombra por mucho tiempo, pero no podía dejarla ir. Miguel apretó los dientes. La fuerza del amor era más fuerte que cualquier oscuridad. Con un último impulso, corrió hacia ella, rompiendo las cadenas que la mantenían cautiva. Las sombras intentaron detenerlo, pero la luz que irradiaba era más intensa, y se sintió como un faro en la tormenta. «Valeria, toma mi mano». La figura de su hermana se iluminó al instante, y su mano se extendió. Cuando finalmente sus dedos se unieron, la oscuridad rugió con furia, pero Miguel se sintió completo. La luz explotó entre ellos, y las sombras gritaron en desesperación al ver cómo la conexión de amor desterraba sus grilletes. «Nunca más serás mi víctima», exclamó Miguel con rabia. La figura ominosa se desvaneció en un susurro, y Miguel sintió como todo su miedo y dolor se desvanecían con ella. La plaza volvió a cobrar vida alrededor de ellos, libre de sombras y risas burlonas. Miguel y Valeria se miraron a los ojos, una mezcla de alivio y ternura. «No me abandonaste», murmuró ella, lágrimas de orgullo brotando de sus ojos. «Jamás, hermana, nunca volveré a dejarte sola». Su voz temblada fue un pacto entre ambos. La zona rosa podía haber estado marcada por tragedias, pero ahora también era un símbolo de esperanza. Aquí, en el umbral de lo desconocido, habían encontrado el vínculo que desataba las cadenas de su historia. Sabían que la lucha no había terminado. Tendrían que reconstruir, enfrentar a quienes aún estaban atrapados en sus sombras. Pero juntos eran inquebrantables. Todo estaba finalmente en su lugar. La hora sagrada había pasado, y al cruzar el umbral hacia el nuevo amanecer, Miguel se sintió inmensamente ligero. Tenía una nueva misión: sanar las heridas del pasado, no solo en sí mismo, sino en todos los que habían caído. La zona rosa podía ser oscura, pero siempre habría espacio para la luz, siempre habría espacio para el amor. Ahora, una nueva vida los esperaba. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo, eso ayuda al algoritmo y demuestra tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no te olvides de compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de demostrar que realmente te importan estas historias. No esperes ni un segundo más para compartir.